Buenas, buenas, mi hermana amada. Dios me le bendiga grandemente. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Bedoya y hoy les voy a hablar sobre el viaje del apóstol Pablo en la ciudad de Roma. Hoy les voy a hablar, les voy a sustentar sobre la geografía y su destino. Les voy a hablar sobre los sucesos claves en el lugar donde estuvo el apóstol Pablo y el equipo misionero al cual acompañó al apóstol Pablo en este viaje. Bueno, entonces para entrar en materia, entrar en preámbulo, eh, la vida del apóstol Pablo, ese viaje no fue un viaje misionero como tal, sino Pablo preso rumbo a Roma para a pelear contra César. Este hecho, este acontecimiento, lo podemos ver, lo podemos notar en el libro de Hechos, exactamente en el capítulo 27, versículo 1. Le voy a leer aquí para entrar en contexto sobre el viaje del apóstol Pablo en la ciudad de Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta. Aquí podemos ver que no fue un evento más, no fue un viaje como tal, sino que Pablo iba preso a la ciudad de Roma, lo llevaban preso, lo llevaban custodiado, lo llevaban ahí encadenado, pero eso fue una oportunidad para el apóstol Pablo predicar el evangelio, predicar la palabra. Eso lo aprovechó el apóstol Pablo para ensanchar, engrandecer el reino de Dios. O sea que Pablo aprovechó esta oportunidad de donde lo llevaban preso, donde lo llevaban encadenado, para predicar, porque él deseaba llegar a Roma para poder predicar, para poder expandir el reino de Dios. La ubicación geográfica es en Roma. Es en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano, el centro del mundo conocido. Todos los caminos llevaban a Roma. Algo importante, era el corazón político, militar y cultural. Si el evangelio llegaba a Roma, podía extenderse a todo el imperio. Por eso por eso Pablo decía, me es necesario ver también a Roma, porque él quería llegar a Roma. Y pues esa fue la manera en el cual Dios llevó a Pablo a la ciudad de Roma. Y algo personal que ahí quiero compartir algo, pensamiento que Dios pues acaba de regalar, que muchas veces nosotros queremos decir, yo quiero ir a tal lugar a predicar la palabra, yo quiero ir a tal lugar a llevar el mensaje del evangelio, pero entonces, no, como dice la palabra, que nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos decir, bueno, yo quiero ir a tal lugar a predicar la palabra, pero entonces nosotros queremos ir en las condiciones, en las comodidades que nosotros queremos. Pero muchas veces Dios permite adversidades, circunstancias, Dios permite cosas en nuestra vida para llevarnos a ese lugar. Y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y por eso también, bueno, aquí voy a tomar un tiempito para contar algo de mi testimonio. Ahorita mismo yo estoy en la ciudad de Medellín, pero yo soy de Ciénaga de Oro. Entonces yo le dije al Señor, Señor, llévame a predicar tu palabra, porque, bueno, para la gloria de Dios, Dios me ha usado como evangelista y he predicado en diferentes lugares. Entonces yo le dije, Señor, llévame a predicar tu palabra en otros lugares, en otras ciudades, porque esa fue una promesa que yo recibí de parte de Dios. Entonces, en el lugar donde yo viví, donde yo recibí mi casa en Ciénaga de Oro, pues la situación económica se puso difícil, tenía un negocio, fracasé y y todo me salía al revés, todo me salía mal, entonces yo no sabía qué hacer. Entonces me acordé y llamé a un hermano que estaba acá en Medellín, mi hermano de sangre, y le pregunté por un trabajo, por algo. Me dijo, sí, claro, acá hay trabajo. Y inmediatamente yo arranqué para la ciudad de Medellín y para la gloria de Dios, pues yo tenía todo preparado,
que al cual acá pues estoy trabajando en mis labores y también estoy trabajando en el ministerio como evangelista. Ya hago parte de una iglesia, una congregación, soy predicador, predico en las calles, salgo a evangelizar, salgo a discipular. Entonces Dios a veces nos da esa oportunidad de llevarnos a un lugar, no de la mejor manera como nosotros queremos, pero sí a la manera de Dios. Y eso fue lo que le pasó también al apóstol Pablo. Pablo anhelaba, deseaba ir a Roma a predicar, a extender el reino de Dios, pero resulta que no fue como él quería. Fue preso, fue encadenado y lo llevaron pues como encadenado a ese lugar. Pero él aprovechó esa oportunidad para predicar, para extender el reino de Dios. Entonces la importancia, la ubicación geográfica del cual nos habla es en Roma. Roma, Pablo estuvo en Roma y ahí pues esa es la ubicación geográfica que le podemos hablar. Un evento clave que pasó ahí en ese viaje o en ese trayecto o en ese destino que llevaba Pablo, naufragó camino a Roma. Iba en un barco, le pegó una tormenta de 14 días llamada Euroclidón. Pablo animó a todos y Dios le prometió que nadie moriría en ese acontecimiento, porque se levantó una tormenta, se levantó una tempestad, se levantó un fuerte viento que muchos pensaban que iban a morir, pero Dios le dijo que a Pablo que nadie iba a morir en esa tormenta, nadie iba a morir en ese lugar, porque ese no era el propósito, no era el plan de Dios, llevarnos a ese lugar para matarlo. Y ese hecho o ese evento lo podemos notar en el libro de Hechos, capítulo 27, del versículo 23 al 25. Se lo voy a leer rápidamente. Dice, porque esta noche han estado conmigo y el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, temed buen ánimo, porque yo confío en Dios que seré así como me ha dicho. El apóstol Pablo recibió una palabra de parte de Dios, dijo que no iban a morir, de que era necesario que se levantara esa tormenta por un propósito especial. Dice que ellos llegaron a la isla de Malta. Naufragó allí Pablo y fue mordido por una víbora y no le pasó nada. Sanó enfermo y toda la isla lo trató bien. Aquí pasó algo muy importante, un hecho, un acontecimiento, algo clave que pasó ahí. Resulta que cuando llegaron a la isla de Malta, estaban ahí, Pablo tenía frío, dice que encendieron un fuego, una fogata, y estaban ahí en el fuego calentándose. Y dice que por el fuego salieron serpientes, dice que salió una víbora. No suponemos que puede ser una serpiente, porque ahí no dice el nombre, sino dice una víbora. Pero algunos estudiosos dicen que era una serpiente que le picó ahí. Entonces dice que mientras ellos estaban calentándose, ellos estaban ahí en ese lugar, dice que una víbora se le prendió o se le quedó pegada en el dedo y las personas que estaban ahí pensaron que Pablo iba a morir. La gente, los de la tribu, los de las islas dijeron, no, pero este hombre va a morir porque fue picado por una víbora y el que le pica a esta víbora pues no quedará vivo, sino que morirá. Ese hecho lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 28, del 1 al 10. Vamos a leer algo para entrar en contexto, para entender un poco más. Dice que Pablo en la isla de Malta, estando ya a salvo, pusimos que la isla se llamaba Malta y la naturaleza nos trató como no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la naturaleza vieron la víbora colgada en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre
es homicida, a quien escampado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño le padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Este fue un hecho, un acontecimiento, un punto clave aquí que pasó con la vida del apóstol Pablo. Sé que le picó una víbora. Las personas pensaban que él iba a morir y no murió, no fue así, ni se hinchó, no le pasó nada. Al contrario, lo que pasó fue que Pedro comenzó a predicar la palabra y dice que sanaba a los enfermos. Dice que muchos enfermos fueron sanados a través del apóstol Pablo en la ciudad en la isla de Malta. No, es Malta, ese es el nombre de esa isla. Entonces ahí pasó un hecho, un acontecimiento, unos sucesos importantes, el cual el apóstol Pablo hizo muchos milagros, allí en esa isla de Malta. El equipo que acompañó al apóstol Pablo, el equipo que iba con él en ese viaje, ¿quiénes fueron? Fue Lucas y Aristarco. Estas dos personas, estos dos personajes, fueron los acompañantes, fueron las personas que iban con el apóstol Pablo. O sea, ellos se convirtieron en el equipo misionero del apóstol Pablo en la ciudad de Roma, exactamente en la isla de Malta. Dice que Lucas, el médico amado, viajó con él en el barco y escribió Hechos. Por eso dice, nosotros, cuando empezamos en el versículo 27, comienza hablando diciendo, nosotros, vea lo que dice capítulo 27, versículo 1, cuando se decía que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Amén, aleluya. Dice que iba el médico, iba Lucas. El versículo 2 dice, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco y Lucas fueron el equipo ministerial que acompañó al apóstol Pablo en este recorrido, en este viaje, en este lugar, en la isla, en Italia, en Roma. Ahí fue donde esto se convirtió en un equipo misionero. Dice, en Roma lo visitaron Timoteo, Tíquico, Epafrodito, Onésimo, Marco, Epafra, Demas. Pablo nunca estuvo solo. O sea, que ahí se añadieron, se le añadieron otros personajes, otras personas como Timoteo, Tíquico, Epafrodito, Onésimo, Marcos, Epafra, Demas. Pablo nunca estuvo solo. Él tuvo un equipo misionero que lo acompañó. Otro acontecimiento, algo clave también, dice que Pablo llegó a Roma en el año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo llegó a Roma en el año 60 después de Cristo. Aproximadamente, aunque estaba preso, usó su casa como iglesia y desde allí evangelizó la capital del mundo. O sea, Pablo estuvo preso, estuvo en una casa preso, pero esa casa, ese lugar lo convirtió en una iglesia, lo convirtió en un templo, lo convirtió en un lugar para predicar la palabra de Dios, para predicar del evangelio, para predicar de Jesucristo a todo el mundo.
Eh, Hoy le vengo a hablar sí, de Roma, en la capital del Imperio Romano, y naufragó en la ciudad de Malta. Bueno, entonces eso fue lo que el apóstol Pablo utilizó, lo que el apóstol Pablo eh, pudo hacer. Ese fue un evento clave que utilizó su casa para predicar, utilizó su casa para extender y predicar el reino de Dios. Eh, Roma dice que Roma era la capital del Imperio Romano, el centro del mundo en ese tiempo. Si el evangelio llegaba allí, podía llegar a todo lado. Por eso el apóstol Pablo quería llegar a Roma, porque de ahí era la capital y de ahí el reino, de ahí el evangelio se podía expandir para otros lugares, para otras ciudades, para todo el mundo. Por eso el objetivo del apóstol Pablo era llegar a Roma, era llegar a la capital del mundo, era llegar a ese lugar para que el reino, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegara a todos los rincones del mundo. Segundo evento o evento clave, Pablo llegó preso porque apeló a César en el camino, naufragó en Malta, pero Dios lo guardó ya en Roma, estuvo 2 años en una casa alquilada con un soldado y aunque tenía cadenas, predicaba de Jesús sin que nadie se lo impidiera. Desde ahí escribió cartas como Filipenses y Efesio. Oiga, qué poderoso. Pablo demoró 2 años alquilado en una casa y ahí comenzó a escribir las cartas, ahí comenzó a escribir, dice que comenzó a escribir el Evangelio, comenzó a escribir Filipenses y comenzó a escribir Éfeso, las cartas de Éfeso, de Filipenses. Pablo allí en esa casa que demoró 2 años alquilado, ahí aprovechó para escribir Filipenses y Efesios. Tercero, algo más que quiero añadir. Su equipo no estuvo solo, lo acompañó Lucas, el médico que escribió también Hechos. Aristarco también lo visitó, Timoteo, Marcos y otros hermanos. O sea que ahí aprovecharon, ahí Dios les habló para escribir estos hechos, estos acontecimientos que pasaron ahí en ese lugar. La información geográfica, bueno, ya quiero ir resumiendo toda la información geográfica para llevar un contexto, para ir, la palabra, para ir recopilando información nuevamente. Dice, la ciudad de Roma era la capital del Imperio Romano y el centro político, militar y cultural del mundo antiguo en el siglo I, ubicado junto al río Tiber. Contaba con más de 1 millón de habitantes. Su importancia radicaba en que todos los caminos llevan a Roma. Era el punto de conexión de todo el imperio. Por esa razón Pablo consideraba estratégico predicar allí, pues desde Roma el evangelio podía extenderse a todas las naciones. Y esto lo podemos todas las naciones conocidas. Eso está en Hechos, capítulo 19, versículo 1. Vamos a leerlo, buscarlo un poco más tras. Hechos 19, versículo 21. Dice, pasado estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me seré necesario ver también a Roma. Amén. Entonces, por eso era importante, necesario, quería Pablo llegar a Roma para extender el reino de Dios. Otro evento clave, Pablo llegó a Roma como prisionero alrededor del año 600 después de Cristo para pelear caso ante César. Eso está en Hechos capítulo 27, versículo 1, donde empezamos inicialmente. Durante el viaje naufragó la isla de Malta después de 14 días de tormenta, pero Dios le prometió toda la tripulación que se salvaría. Ese hecho, ese acontecimiento es muy importante. Ese acontecimiento es algo poderoso porque también fue una palabra, una revelación de Dios al apóstol Pablo de que nadie iba a morir en ese. Eso lo podemos ver
estudiar en el libro de Hechos, capítulo 27, del 23 al 25. Ahí donde podemos notar todos los hechos, los acontecimientos que pasaron en ese lugar. Bueno, para ir concluyendo, quiero decirle que el viaje de Pablo a Roma demuestra que Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir su propósito a pesar de las cadenas. Pablo convirtió su prisión en un centro misionero desde el cual impactó la capital del imperio y escribió parte del Nuevo Testamento. Hermano, por eso la palabra también nos dice que todas las cosas, esto en Romanos 8:23, si no estoy mal, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y aquí lo podemos notar y lo podemos ver claramente lo que pasó. Dice que Pablo preso, iba encadenado, iba preso, pero él utilizó ese viaje como una misión, utilizó ese viaje como un misionero para llegar a Roma, para predicar, para extender el reino, para escribir algunas cartas, unos evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, mi querido hermano, dice que el viaje de Pablo a Roma demuestra que Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir su propósito. Cualquier circunstancia adversa que nosotros estemos viviendo, que nosotros estemos pasando, Dios la utiliza para una gran bendición a nuestras vidas. Amén. A pesar de las cadenas, Pablo convirtió su prisión en un centro misionero desde el cual impactó la capital del imperio y escribió parte del Nuevo Testamento. Entonces, mi querida hermana de bendiciones, entonces aquí podemos ver la parte geográfica, los acontecimientos, los hechos importantes, que el apóstol Pablo llegó a Roma, los hechos que pasó de los milagros, de que le picó una víbora, no murió, de que pudo llegar de que utilizó su casa como un instrumento para hacer culto, como una iglesia para predicar y extender el reino de Dios. Entonces, mi amada hermana, espero que todo haya quedado claro, que Dios le continúe bendiciendo. Recuerda, nombre Jorge Bedoya. Bendiciones, que Dios le continúe bendiciendo.